procesal constitucional del iura novit curia en decisiones de justicia ordinaria penal. El iura novit curia lo encontramos de forma detallada, o su desarrollo se encuentra en el artículo 4 ordinal 13º de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Principio que se define concretamente como la facultad que tiene el juez o el conocimiento que tiene el juzgador respecto al derecho, exigiéndose únicamente al proponente que se expongan los hechos. Es decir, como la justicia constitucional es poco formal y lo que busca es la reparación inmediata de un derecho vulnerado o impedir la amenaza a un derecho, el legislador creyó conveniente o creyó oportuno que las argumentaciones expuestas ante un juez constitucional no sean rimbombantes ni sean mayormente alegadas, sino que cualquier ciudadano llano pueda comparecer ante un juzgador constitucional y esbozar su teoría o argumentar al respecto. En justicia constitucional, como lo hemos indicado, este principio es muy oportuno. Insistimos por cuanto lo que se busca es la reparación inmediata a una vulneración de un derecho constitucional o impedir de la manera más oportuna posible que ese derecho sea violentado. Pero ¿qué sucede cuando se aplican principios de la justicia constitucional en materia penal, o siendo más concreto, cuando se pretende aplicar el principio iura novit curia en decisiones de la justicia penal? Como analizaremos enseguida, es un total despropósito aquello. ¿Por qué? Porque se riñe principalmente con elementales disposiciones procedimentales o elementales principios procesales del derecho penal, como el principio de legalidad, el principio de indubio pro reo, el principio de la presunción de inocencia y el principio de congruencia, además del principio de igualdad. Por ejemplo, el principio de legalidad, como es sabido por ustedes, se soporta, si se quiere, en la máxima latina, nullum crimen, nulla pena sine lege. Es decir, no hay delito si no está descrito previamente en la ley. Si, por ejemplo, el acusador o el tribunal, mejor dicho, desconoce la acusación de la fiscalía y se inventa una nueva acusación o esboza una nueva acusación, esta rompe con el principio de legalidad. Para ser más concretos, si la fiscalía, por ejemplo, acusa en la audiencia de juzgamiento al procesado por el delito de estafa y el tribunal desecha la acusación y determina que el delito no es estafa, sino que es de robo, entonces se rompe con el principio de legalidad. Pero más en concreto se rompe con el principio de congruencia, se rompe con el principio de igualdad. Ustedes se preguntarán por qué se ve afectado el principio de legalidad. Si el robo, al igual que la estafa, se encuentran determinadas o se encuentran descritas estas conductas en el catálogo de delitos de la legislación ecuatoriana. Porque la ley procesal penal que se encuentra en el Código Orgánico Integral Penal establece claramente qué sucederá o qué ocurrirá cuando la fiscalía no acusa o cuando se desecha la acusación fiscal. La norma es muy clara en expresar que sin acusación fiscal no podrá haber juzgamiento, puesto que esta es la base principal del juzgamiento. De allí que se rompa el principio de legalidad si es que el tribunal desoye la acusación de la fiscalía y en su lugar acusa o considera que existe otro elemento comprobado penal para determinar la responsabilidad del acusado o del procesado. ¿Por qué se rompe el principio de igualdad? Porque hay una máxima o un criterio recogido ampliamente por la doctrina, que es el de igualdad de armas. Si el procesado se presenta a la audiencia de juzgamiento sabiendo que lo han acusado por estafa y ha anunciado sus elementos probatorios para descargar la acusación de estafa,
y luego el tribunal no lo sentencia por estafa, sino que lo sentencia por robo, para continuar con el ejemplo propuesto, entonces se vulnera este principio de igualdad de armas que tiene el acusado, puesto que no tendrá ningún momento del proceso para desvirtuar las acusaciones por robo que el tribunal, arrogándose competencias, ha formulado. ¿Por qué se viola el principio de congruencia? Porque sabido es que el tribunal es un cuerpo colegiado de juzgadores, los cuales tienen su principal obligación en garantizar y tutelar los derechos de las partes. Derechos de las partes dentro de los que se encuentra el acusado o el procesado. Si la fiscalía acusa por estafa o acusa por una conducta penal en concreto, no puede el tribunal desnaturalizar la acusación de la fiscalía y formular o desarrollar una nueva acusación a la luz de un criterio probablemente paladino o peregrino. El tribunal tiene una competencia muy clara: sopesar o valorar los elementos probatorios presentados por la fiscalía frente a los elementos probatorios presentados por la defensa. De allí emite un juicio o emite un criterio de valor en el cual determine si existe o no existe responsabilidad penal. Luego que el tribunal, fuera de los elementos acusatorios y alejados de los elementos de defensa, se permita crear una nueva teoría, rompe con el principio de congruencia. ¿Por qué se viola el principio de indubio pro reo y el principio de inocencia o de presunción de inocencia? Porque el indubio pro reo, amigos y amigas, como ustedes sabrán, significa todo lo favorable para el reo. Es decir, si bien el reo se presupone que ha cometido una infracción penal, no es menos cierto que se encuentra revestido de la garantía constitucional de la presunción de inocencia. Hasta que el tribunal no determine claramente la responsabilidad penal y esta resolución culpatoria no se encuentra ejecutoriada, el procesado sigue siendo inocente. El procesado no abandona su estado de inocencia, por lo cual el tribunal debe siempre propender a la parte más favorable en el proceso. ¿Por qué? Porque si bien supuestamente el procesado ha incurrido o ha incumplido una conducta criminal, este ciudadano que se encuentra procesado debe enfrentarse contra todo el sistema de justicia penal, debe enfrentarse contra todo el aparataje estatal que pretende concluir en la responsabilidad de este. El profesor Zavala Vaquerizo decía que un proceso penal perfecto es aquel que termina en sentencia culpatoria. Ergo, si bien la Fiscalía debe dirigir sus actuaciones de una forma objetiva, no es menos cierto que la Fiscalía siempre buscará llegar a una sentencia culpatoria. Por lo cual, si aparte de tener a la Fiscalía en contra y eventualmente a una acusación particular también en contra, además tener a un tribunal sesgado y parcializado en contra del acusado cuando debería ser garante e imparcial, de ninguna manera esto puede favorecer al reo, violándose el principio o la garantía antes dicha. Y finalmente, ¿por qué se viola la garantía de presunción de inocencia? Porque, como lo hemos dicho en líneas anteriores, hasta que no se encuentre ejecutoriada la resolución culpatoria, no puede decirse que el procesado o el acusado ha cometido o ha incurrido en la conducta penal que se busca sancionar, por lo cual este ciudadano o esta ciudadana sigue gozando la presunción de inocencia. Para finalizar, queridos amigos, y una vez más agradeciendo la gentil deferencia de Corpus Lex, es muy riesgoso y muy peligroso para el garantismo constitucional penal aplicar un principio que tiene un corte muy subjetivo, en el cual el juez puede, a su libre albedrío, un libre albedrío que no está autorizado en materia penal, desarrollar un criterio culpatorio o un criterio de inculpación, determinando una responsabilidad penal que quizás no se haya podido demostrar. Por lo cual nos oponemos y consideramos un desatino que cualquier tribunal pueda aplicar en una decisión de justicia penal el iura novi curia para determinar una responsabilidad penal. Muchas gracias.